Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a este enlace que tenemos, esta videollamada hasta Phoenix, Arizona, con Alexander Aviña. Alexander Aviña es profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad Estatal de Arizona. Específicamente imparte e investiga en la Escuela de Estudios Históricos, Filosóficos y Religiosos de esa universidad. Antes impartió clases también en la Universidad de Florida y pues ha escrito temas relacionados sobre México, por ejemplo, el libro Espectros de la Revolución, Guerrillas Campesinas en el Campo Mexicano de la Guerra Fría, por el que recibió el premio del libro María Elena Martínez de Historia hace 10 años, en 2015, otorgado por la Conferencia de Historia Latinoamericana, pero evidentemente también es un analista y seguidor de la realidad política de Estados Unidos y por eso nos enlazamos con él. Alexander, gracias por estar enlazado con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, teníamos mucho interés, Alexander, en conversar contigo. Lo hemos hecho en otras ocasiones en los pasados meses para tratar de entender junto contigo cómo están viviendo desde Estados Unidos, desde estas posturas más críticas al actual gobierno, pues las políticas. Hablamos, si mal no recuerdo, hace aproximadamente 2 meses, un poco como tratando de comprender contigo los impactos en temas como de expansionismo, de imperialismo, pero ahora nos interesaría más, Alexander, si te parece, enfocarnos más en cómo se están sintiendo los cambios desde dentro, amenazas a universidades, demandas a medios de comunicación, a despachos de abogados, en contra organizaciones de la sociedad civil, como una demanda contra Greenpeace y una serie de leyes contra las protestas sociales, leyes que se están empujando en muchísimos estados de la Unión Americana. ¿Cómo estás viendo todo este panorama en conjunto, Alexander? La situación está muy delicada. Nos quieren mandar un poquito de ayuda, por favor, porque las cosas acá, Claro que sí. el otro día en mi clase les comenté a mis estudiantes que estábamos esperando otro Pancho Villa, ¿no? Pero Sí. no, la situación es bastante difícil. Hay mucho miedo, especialmente cuando se trata de el tema migratorio y el tema de la expresión, la libertad de la expresión, ¿no? Hablando del primer tema, ya llevamos, creo que a última vista hay más de 1,500 estudiantes internacionales que han perdido su estatus legal para estar aquí en los Estados Unidos y han perdido ese estatus en muchos casos por nada, ¿no? Porque Claro. salieron en una lista adquirida por la Casa Blanca, por el Departamento de Homeland Security. Y como te digo, ya van más de 1,500 estudiantes internacionales que están en proceso de expulsión o ya están fuera del país. Nos sorprende muchísimo el dato porque todavía al empezar el Ujú, programa nos quedamos con la cifra de 600. ujú. Es decir, sigue esta persecución en contra de estudiantes, creo que la gran mayoría solo por manifestar su solidaridad con Palestina. Tú dime si me equivoco. De hecho, lo que he visto yo, los reportes que he visto yo, eso es una minoría es una minoría extrema. O sea, en casi todos los casos hay una violación de la ley muy mínima, ¿no? Como aquí se llama un misdemeanor. Cruzar la calle en un lugar no indicado. Y algo así como una infracción de tal nivel Sí. ha sido usado por el Departamento de Homeland Security, por el gobierno de Donald Trump para expulsar estudiantes. Hay unos casos más célebres, ¿no? Como el de Mahmoud Khalil, Sí, un exacto. Ujú. estudiante, es un residente legal, estudiante de extracción palestina que estuvo involucrado en las protestas en la Universidad de Colombia. Y a él, pues sí, a él lo metieron a este proceso legal por orden directo de Marco Rubio, el secretario de Estado aquí en Estados Unidos. Pero en la gran mayoría de casos que he visto yo son infracciones súper mínimas o no existe alguna infracción. La cosa es que para defenderse en un proceso legal dentro de una corte cuesta mínimo entre 15,000, $20,000. Entonces lo que están haciendo muchos estudiantes pues aceptan la orden de expulsión y se van. ¿No? Entonces, porque también ha habido casos donde hay estudiantes que sí se han defendido y cuando llega su día en corte, la policía de ICE, la policía migratoria interna aquí en Estados Unidos, llegan a la corte y no tienen pruebas, no pueden mostrar pruebas en contra de estudiantes particulares, pero es un proceso muy caro, hay mucha intimidación, hay mucha coerción y más que nada hay mucho miedo, ¿no? Y muy pocas universidades le han hecho frente a esta política de expulsión.
La mayoría de universidades están tratando de mantener un silencio alrededor del tema, pensando que si no dicen nada, esto se va a acabar pronto, pero está difícil, ¿no? Por supuesto. Yo no veo que esto se va a acabar pronto. Alexander Aviña leía algunos artículos, varios de ellos en New York Times, que hacían este análisis de cómo se está decidiendo esta política de presión en contra de las universidades. Se creó un grupo de trabajo supuestamente para combatir el antisemitismo, pero en realidad está integrado por varios de los miembros del gabinete más derechistas y en realidad es casi, algunos lo han expresado abiertamente, una agenda para cambiar o una intención para cambiar la agenda cultural porque creen que en las universidades son demasiado críticas, demasiado izquierdistas. Nido de marxistas lo llegó a decir en campaña, durante campaña Donald Trump. ¿Tiene sentido esto? ¿Esto es cierto? ¿O se trata sencillamente de un ataque para tratar de imponer ideas conservadoras y eliminar ciertas avances científicos, no lo podemos decir de otra manera, que les son incómodos, digamos, para un proyecto de hipercapitalismo? Sí, yo creo que la motivación tiene elementos de todo lo que acabas de expresar, Rubén. Pero lo que sí se ve, y en esto sí hay línea de continuidad con el gobierno de Biden, es que hay un esfuerzo muy fuerte para acabar con protestas en contra de la política israelí de cometer genocidio en Gaza y en Cisjordania también. Y es un esfuerzo organizado, con mucho dinero, con mucho apoyo político dentro de una minoría. Bueno, es una minoría que existe dentro del Partido Republicano como el Demócrata también. Entonces, están tratando de aplastar crítica de Israel y de la política israelí en contra de Palestina. Están tratando de crear un ambiente de miedo para callar a los estudiantes más que nada, pero también a ciertos profesores intelectuales que han levantado la voz en contra de lo que está pasando en Gaza. Esto no es nuevo, ¿no? En la historia estadounidense. Esto sería como la tercera ola anticomunista, ¿no? En inglés se dice la Red Scare. La primera ola fue en los años después de la Primera Guerra Mundial, la segunda fue después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, y parece que estamos viviendo otra ola donde se están mezclando temas de solidaridad con Palestina, con críticas de Israel, con un discurso así de la Guerra Fría muy antigua, de que las universidades son nidos de marxistas y se están juntando, y se está juntando una política donde Trump y su gente están atacando a las universidades, a las instituciones liberales que el año pasado avalaron ataques en contra de sus propios estudiantes. Entonces yo veo también, si hay algo distinto aquí con Trump, tal vez si nos están pegando más duro, hay más miedo, etcétera, pero yo veo esa línea de continuidad, ¿no? Entonces, de otra manera, Biden le puso la mesa a Trump y aquí estamos sufriendo las consecuencias. Hay ciertos centros de investigación o de estudio, o carreras o temas que les resulten más incómodos. No sé, pienso cambio climático, temas de migración, alguno que tú veas en particular que se quiera atacar. Todos. No, más que nada, yo veo esto más, es un ataque más amplio a lo que representa la universidad, como un centro de aprendizaje, interrogación crítica y intelectual. Uh-huh. Ya lleva varias décadas este proyecto de la derecha aquí de convertir a las universidades como centros de reproducción de mano de obra, ¿no? O sea, de formar trabajadores para la supuesta nueva economía, entre comillas, donde no hay énfasis sobre el pensamiento crítico, pensamiento humanístico, y quieren crear drones, ¿no? Quieren crear a ciudadanos que no van a cuestionar, no van a interrogar a la política de su gobierno. Este proyecto ya lleva varias décadas, lo más que la diferencia hoy en día es que estamos en encrucijada, ¿no? Se están mezclando muchos diferentes temas que están alentando este ataque derechista a la mera idea de lo que debe ser una universidad. Uh-huh. ¿Qué tal, Alexander? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. De hecho, sí es parte de una continuidad de políticas, pero quizás preguntarte, una de las diferencias es que, a diferencia de estas oleadas del pasado, esta vez hay un presidente directamente desde el Ejecutivo
implementando estas acciones, apoyado con el dominio que tiene en el Senado y en la Cámara de Representantes. Sí, no, sí es algo, bueno, también diría que hay precedentes para esto, ¿no? Pero sí, la fuerza, la intensidad es algo tal vez distinto, ¿no? Y siempre va a ser distinto cuando estamos viviendo la historia, ¿no? Entonces, tal vez décadas después, un historiador va a venir y va a poder analizar esto más fríamente, ¿no? Es totalmente distinto vivir esta historia. Alexander, una duda, perdona. Me llama la atención, buena parte del MAGA, del movimiento que apoya a Trump y Trump mismo, han justificado, digamos, estas acciones bueno, no estas acciones, sino a lo largo de su historia, han señalado que supuestamente son víctimas de censura de parte del mainstream y del sistema de élites de partido, es decir, el Partido Demócrata. Se dicen víctimas, digamos, de que no pueden expresar libremente sus expresiones de odio en muchos casos o teorías de conspiración, pero hipócritamente lo que están es aplicando la receta de la censura a todo el que piense diferente a ellos, ¿no? Total. Y ese discurso tiene una utilidad política, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahorita es el manejo de este discurso que sí, pues es hipócrita, pero nos deja ver algo del revanchismo que existe dentro de este pensamiento imaginario político que mueve, que inspira este movimiento trumpista. Y tal vez ahí es donde es lo distinto, ¿no? Donde lo que no se ha visto totalmente antes, ese revanchismo, ¿no? O sea, aquí las redes sociales como Twitter están saturadas con expresiones de felicidad de las cuentas trumpistas cuando ven el sufrimiento de algún inmigrante que haya sido deportado sin debido proceso a la mega cárcel en El Salvador de Bukele, ¿no? O sea, hay como, es algo muy enfermo. Sí. Pero por eso digo que es un revanchismo que se nutre de esas ideas que para mí no están basadas en alguna existencia real, de que por tantos años la derecha en este país fue perseguida, fue censurada, fue acallada, ¿no? Eso es todo una invención que ha sido creada para alentar este revanchismo trumpista. Y sí, no, ahorita hay cosas que se están viendo que sí provocan mucho miedo. El hecho de que ya han deportado o por lo menos han detenido a ciudadanos americanos, ¿no? Y los han metido en el proceso legal para deportarlos de este país. O sea, esto sí ha pasado obviamente en el pasado, pero el hecho de que se sigue repitiendo estos incidentes es bastante peligroso, ¿no? Lo que está pasando con inmigrantes refugiados legales de Venezuela, por ejemplo, que llegaron aquí dentro de un proceso totalmente legal, donde ellos mismos pagaron el costo económico para llegar a Estados Unidos, luego ser detenidos y deportados a esta megacárcel de Bukele en El Salvador. Eso es claro. Parte de lo que la política que está pasando aquí, que está provocando mucho miedo, y no se ve que, por otro lado, no se ve que hay una resistencia por el supuesto partido político que está en la oposición. De hecho, sí han existido incidentes, no incidentes, pero ejemplos individuales como el del senador Chris Van Hollen, que personalmente hace poco viajó hacia El Salvador para visitar al señor Abrego García, ¿no? que fue erróneamente deportado a la cárcel de Bukele. Pero el Partido Demócrata no está ofreciendo mucha resistencia, y eso también amplifica el miedo y el sentido de precariedad que estamos viviendo acá ahorita. Nos interesa mucho, Alexander, enfatizar y abundar más sobre este tema de la resistencia, pero te quisiera pedir un favor. Tenemos que hacer un breve corte de un minuto y medio. Si nos esperas en este breve corte y continuamos con la entrevista, Alexander. Sí, con mucho gusto. Gracias. Vamos al corte y solo brevemente nos llegaron mensajes de que la transmisión entiendo que por YouTube o por internet tenía interferencias en el audio. Les ofrecemos una disculpa, eso más bien sería una falla de internet. La transmisión en FM está correcta, y también les recordamos que una vez que terminen nos subimos a nuestro canal de YouTube con el sonido completamente corregido. Así que una disculpa a quienes tuvieron algunas fallas, pero les tenemos estas otras opciones. Vamos a la pausa y regresamos con esta entrevista con Alexander Aviña.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y seguimos en esta entrevista enlazados hasta Phoenix, Arizona, para tener esta conversación con Alexander Aviña, profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad Estatal de Arizona, sobre los cambios que se están viviendo en Estados Unidos. Alexander Aviña, muchas gracias por seguir con nosotros. No, gracias a ustedes, con mucho gusto. Gracias. Oye, Alexander, escribí un artículo en el que, pues retomando estos artículos, hablaba de una purga interna, porque me refería a que muchas organizaciones se están sintiendo perseguidas porque, digamos, los resquicios que está buscando el gobierno de Donald Trump para criticar la disidencia, perseguir a los disidentes, son variados. Por ejemplo, las demandas en contra de despachos de abogados, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil. Recordábamos un reciente fallo de un juzgado estatal en Dakota del Norte en contra de Greenpeace, una demanda por 667 millones de pesos, y también escuchaba testimonios de otras ONGs que temían ser auditadas, investigadas o que incluso fueran demandadas. ¿Cómo está siendo todo este acoso? Además, este otro tema de las leyes estatales que se están impulsando para criminalizar la protesta. ¿Nos cuentas un poco sobre esto? Sí, esto... para recalcar un poco, ¿no? Es parte del proyecto político que está tratando de implementar Trump y su movimiento. Saben que esta versión de Trump entró a la Casa Blanca con mucha más disciplina, mucha más organización, mucho más plan ideológico con lo que quieren cumplir en este país. Entonces, y es parte de la estrategia, ¿no? O sea, le están pegando a tantos diferentes sectores de la sociedad civil en Estados Unidos, y lo hacen con una rapidez que nos mantienen a todos fuera de balance, ¿no? Entonces, no sé, tal vez en los próximos meses vamos a ver si bajan un poquito en velocidad o intensidad este ataque, pero lo que han hecho en los primeros 3-4 meses, con la ayuda de oligarcas como Elon Musk, con desmantelar los legados, las últimas cosas, partes del gobierno americano que tiene su descendencia en el plan de New Deal de Franklin D. Roosevelt de la década de los 30, ¿no? Entonces están tratando de desmantelar cualquier foco de resistencia o lucha potencial en contra de este proyecto ideológico de Trump. Entonces, lo que está pasando con lo que pasó, mencionaste con lo que pasó en el Dakota del Norte, ¿no? Eso creo, si no mal recuerdo, este fallo en contra de Greenpeace tiene que ver con unas protestas que ocurrieron en 2014-2015, ¿no? Unas protestas de Standing Rock muy célebres que momentáneamente pudieron parar la construcción de una pipa de petróleo que iba a atravesar una reservación indígena. Uh-huh. Pero ha sido parte de un proceso legal que lleva casi una década, y aquí Trump está respondiendo con los intereses petroleros, que siempre han sido parte de su base muy importante. El proyecto de energía que tiene él es ampliar la producción de petróleo dentro de Estados Unidos, dentro de Canadá, dentro de América del Norte, ¿no? Para quitar un poquito para que Estados Unidos no tenga que depender tanto del Medio Oriente, ¿no? Entonces, para mí esto lo veo como él le está repagando y los intereses petroleros, su apoyo, su respaldo en su última campaña. Y lo que se ve ahorita es muy abiertamente, se ven cómo los intereses oligárquicos están trabajando para Trump. Es lo que también tal vez sea un poquito distinto con otros procesos en el pasado similares, ¿no? El hecho de que estamos viendo cómo trabajan y cómo piensan y cómo funcionan los oligarcas como Elon Musk, y no están tratando de esconder nada, lo están haciendo a aire libre y todo el mundo lo puede ver, pero a la vez la sociedad civil se siente como sin poder, ¿no? Y justo de estas respuestas que mencionabas, Alexander Aviña, bueno, por un lado vimos algunas manifestaciones de Bernie Sanders y el senador demócrata un poco aparentemente más progresista, y Alexandra Ocasio, otra representante que también, pues, digamos, hace cierta convocatoria. ¿Qué me dices de las movilizaciones que ha convocado Move On
Me parece que la primera fue el 5 de abril y otra el sábado pasado. Se está viendo ya una posible respuesta desde la sociedad civil ante este avance de un gobierno autoritario. Tal vez, yo pienso que la determinación está allí. El problema es que hay una gran falta de liderazgo, ¿no? La gira de Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez tiene un eslogan muy poderoso, ¿no? Como conmueve, ¿no? Vamos a pelear contra los oligarcas, pero aparte de eso no hay un pedido específico, ¿no? No hay un plan de lucha, no hay una visión para el futuro que pueda animar y organizar y este coraje, este miedo y canalizarlo en un movimiento social organizado. También hay una gran contradicción, ¿no? Y parte de esta gran contradicción existe en la persona como Bernie Sanders, donde Bernie Sanders sigue diciendo durante esta gira que Israel tiene el derecho de defenderse. O sea, 18 meses después de genocidio. De genocidio, sí. Seguir repitiendo esta línea ridícula, ¿no? Que de cierta manera nos expresa que no está ocurriendo un genocidio en Gaza, es ridículo, ¿no? Y aparte de eso, hemos visto incidentes donde en esos eventos llegan individuales para expresar sus ideas pro-palestinas y la seguridad los agarra y los sacan del evento. Eso es una gran contradicción. El hecho de que los supuestos representantes de la izquierda en Estados Unidos siguen sin querer reconocer la centralidad de Gaza y Palestina dentro de los problemas que enfrentamos hoy en día adentro de Estados Unidos. Y eso para mí es una gran falla, ¿no? Y no vamos a poder resolver este problema hasta que podemos en forma crítica enfrentarnos con la centralidad de Gaza en la política doméstica de Estados Unidos. También por otro lado, el Partido Demócrata nos ofrece muy poco, y lo que nos ofrece es un liberalismo tecnocrático sin una visión del futuro que no está basado en algo aparte del consumo. O sea, ya no hay un liberalismo aquí antifascista como exigió para hacer referencia otra vez al Franklin D. Roosevelt de la década de los 30 del siglo pasado. O sea, no tiene ese componente antifascista, no tiene un componente donde nos ofrece una visión del futuro justa, con una idea de ciudadanía donde tenemos derechos políticos, pero también derechos sociales, ¿no? Entonces, aquí nos están ofreciendo una visión tal vez que mezcla a Obama con lo que nos ofreció un poco Biden. Y eso no es suficiente, eso no va a ser suficiente para derrotar al fascismo o al derechismo, al revanchismo que representa Trump y su movimiento. Sin duda, coincidimos. La respuesta tendrá que venir más bien de otros sectores. Alexander, una última duda de mi parte. Bueno, y recordar sí lo que comentabas. Vi el video la semana pasada de una mujer que solo exhibió una bandera de Palestina que decía Free Palestine, y por eso la evacuaron de una de las conferencias de Bernie Sanders. Terrible. Alexander, una duda también que creo que nos puede afectar también a nosotros de este lado de la frontera o a todos el que cruce la frontera a Estados Unidos, es este asunto de estar revisando los teléfonos celulares en aduanas, en los aeropuertos, a los viajeros extranjeros o estadounidenses. De hecho, ayer salió en la revista Wired un artículo que dice cómo protegerte de los registros a tu teléfono en la frontera con Estados Unidos. Preguntarte, ¿esta situación está ocurriendo con frecuencia? ¿Qué es lo que revisan? Si acaso uno ha publicado en sus redes sociales algún comentario crítico a Trump, ¿eso podría significar dificultades para entrar a este país? Parece que sí. No, yo también leí el mismo artículo de Wired porque tenemos planes de visitar a México en el verano, pero ahora lo estamos repensando, ¿no? Estamos repensando salir del país porque sabemos que en el regreso nos van a hacer una revisión muy cuidadosa. Entonces sí, he visto muchos casos en las redes sociales, algunos amigos cercanos, donde han salido del país y cuando regresan sí les revisan los celulares, les revisan su actividad de email, de lo que han hecho en las redes sociales. De hecho, hay casos en donde el ICE o los policías ahí en la aduana se han llevado computadoras. Entonces, sí, lo que buscan es más que nada buscan crítica sobre la política de exterior de Trump, crítica de Israel, simpatía pro-Palestina, ¿no? Que a eso les dejaría acusar a la persona de ser entre comillas, terrorista, ¿no? Porque lo que está pasando ahorita es ser pro-palestino o simplemente demandar el fin de un
de el alto fuego y el alto del genocidio es suficiente para que te tachen como terrorista. Es Entonces, terrible, es un avance. terrible, es terrible. Y he visto yo encuestas y artículos de que han bajado los números, el número de estadounidenses que han viajado al exterior. Tiene que ver con esto. No, imagínate ir con tu familia a México y regresar y te quedas tú y tus hijos y tu esposa o tu pareja se van, pero tú te tienes que quedar ahí en el aeropuerto, en una zona donde es legalmente es una zona gris, ¿no? Un aeropuerto, una aduana, técnicamente no tienes derechos constitucionales, entonces te pueden hacer lo que quieren. Está terrible, es un nivel de persecución mucho más grande. Oye, Alexander Aviña, y bueno, estamos hablando del contexto. Tú en particular, ¿cómo lo estás viviendo ahí en la Universidad Estatal de Arizona? También hay ya estos cambios. Tú mismo, digamos, en tus clases has recibido críticas o intentos de censura por lo que enseñas, por lo que piensas. No, afortunadamente todavía no. Creo que el hecho de que yo ofrezco clases en la historia latinoamericana, como que no les importa, ¿no? No estamos, no somos el problema, ¿no? No somos la área geográfica o histórica que representa un problema. Pero lo que sí se ha visto aquí es que decenas de estudiantes internacionales han sido expulsados de nuestra universidad. Decenas. Y nuestra universidad, como las otras universidades públicas en Arizona, no han publicado nada al respecto. Hay mucho silencio, hay mucho miedo, no sabemos el nivel de colaboración que existe entre las universidades aquí con el gobierno federal cuando se trata de esta cuestión. Entonces, sí hay mucho miedo. De hecho, aquí en Arizona no tenemos muchos derechos laborales, o sea, no es legal. Bueno, sí podemos organizar un sindicato, pero aparte de organizar el sindicato no nos dan muchos derechos. Entonces, hay esfuerzos entre ese ámbito de organizar un poquito de resistencia, por lo menos de crear redes de solidaridad, pero hay mucho miedo, mucho miedo y también localmente sufrimos de una falta de liderazgo, de que alguien le ponga frente a estos procesos que están destruyendo no solamente las instituciones de este país, políticas, económicas, sociales, culturales, pero están destruyendo la fábrica social y están destruyendo las leyes. O sea, es lo que se me hace a mí más increíble, que están dispuestos a destruir, a romper las leyes que tienen más de 2 siglos de vigencia. ¿Para qué? Para proteger al genocidio israelí en Palestina y para poder ejercer una política extremadamente cruel y injusta en contra de los inmigrantes y en contra de residentes legales. Para mí es lo que trato de cuadrar y de entender un poco, pero también es lo que está provocando tanto miedo por acá. Justo quisiera cerrar la charla contigo, Alexander Aviña, enfatizando esto. Me sorprende muchísimo. Miedo a salir del país porque pueden acusarte de terrorista. Miedo a publicar en redes sociales algún tema. Miedo a pronunciarse en defensa. O sea, es terrible. Por lo menos ya está generando estas consecuencias en la movilización, este temor, justamente por todas las amenazas que se ciernen de parte del gobierno, un gobierno que, por cierto, pues claramente se enfila hacia una oligarquía y por lo menos a un claro autoritarismo. Sí, total. Y Trump no ha descartado el hecho de que en 2028 siga de presidente. Entonces, estamos en un punto muy delicado, ¿no? No quiero, tal vez me oigo como muy hiperbólico o exagerado, ¿no? Pero sí estamos en un punto de inflexión. Y para derrotar este movimiento se va a requerir mucha lucha. No es suficiente tacharlo de fascista o decir que no es fascista, que es autoritario. ¿Cuáles son las lecciones históricas que tenemos solamente sobre la historia latinoamericana en contra de las dictaduras? Se requieren lucha, se requiere mucha valentía, lucha y organización para derrotar estos movimientos. Y lo que estamos viendo ahorita es que lentamente se está formando algo, pero va muy lento y parece que está ganando el miedo ahorita. Claro, decías que no quería ser hiperbólico, pero hace unos días recientes escribió Naomi Klein en The Guardian un artículo junto con Astra Taylor, decía, aunque se basa en tendencias derechistas persistentes,
simplemente nunca antes nos hemos enfrentado a una tensión apocalíptica tan poderosa con el gobierno. Es decir, me parece que desde otras miradas coincide en lo que tú también estás apreciando, Alexander. Sí, sí, hay un debate acá. Para mí no es un debate muy interesante sobre si Trump representa el fascismo o no es fascismo, ¿no? Pero para mí no es muy importante porque Claro. yo quiero... no me puedo imaginar tener este debate político, analítico, teórico durante un momento donde se está viviendo un autoritarismo extremadamente feo. Claro, eso ya es por sí mismo Sí preocupante. ¿no? Alexander, Lo que falta es luchar. claro que sí. Alexander Aviña, pues muchas gracias como siempre para tu disposición para conversar con el auditorio de esta universidad pública, la Universidad de Guadalajara, y seguimos en contacto más adelante contigo. Sí, totalmente. Muchas gracias a ustedes y si les mando el auxilio, por favor, rescátenme. Claro. Intentaremos hacerlo, por lo menos justamente teniendo estas conversaciones, me parece que ya en sí mismo es un factor porque nos ayuda a entender a qué nos estamos enfrentando, pero también para potenciar las resistencias en contra del trumpismo. Muchas gracias, Alexander Aviña. A ustedes, muchas gracias. Buenas tardes, Alexander Aviña, hasta Phoenix, Arizona. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0.